Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 7 de febrero del año 2026. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Brasil, Cuba, Ecuador, Irán, Moscú y Venezuela. Bienvenidos pues a estos nuestros titulares. Capturan en Suezca, Cundinamarca, a extranjero acusado de abusador sexualmente de 3 menores, incluida su hija. Se mantiene estado de emergencia sanitaria en Palestina. Conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos. Realización colectiva de prensa especial con China. G77 condena las recientes medidas de Estados Unidos contra Cuba. Oiga, que Venezuela sea libre, soberana e independiente. Rusia y Brasil apuestan por un orden mundial policéntrico. Fuerzas Armadas rusas derriban casi 400 drones. General Vladimir Alexei sufrió un intento de asesinato. Aumentan las protestas contra ICE por parte de migrantes y raizales norteamericanos en solidaridad. Vergüenza para periodistas de medios de comunicación colombianos en USA. Qué oso el día 3 y el 4 de febrero del 2026. Ay, los medios radiados. Petro y Trump. Ahora, ir por los capos de capos. Estados Unidos o Ecuador, los responsables. Carecimos las exportaciones en lo que nos interesa. 5.000 campesinos por la situación voluntaria, la restitución de productos ilícitos y el amor eficaz. Así, querida audiencia, y entonces vamos a entrar de lleno de una vez con nuestro noticiero. Capturan en Suezca, Cundinamarca, a un depravado, oiga pues, abusador de menores. ¿Cómo será que no le dio problema abusar hasta de la propia hija, pero lo acogieron? Bueno, la información que nos llega al noticiero Radio Clarín de Colombia es extranjero. Oiga, pero cuando a un colombiano lo capturan allí en la vecindad, sí dicen el colombiano. Así nos lo hace saber nuestra colega y amiga en la oficina de prensa de la Gobernación de Cundinamarca, Aiza Trujillo. Adelante, Aiza. Destinada asesora de prensa y comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para informarles todo lo que acontece en el momento. Capturan en Suezca a extranjero acusado de abusar sexualmente de 3 menores, incluida su hija. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, y el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, nos amplían esta información. Gracias a la labor investigativa y en articulación entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Suezca, podemos decirles hoy que fue capturado un depredador sexual, un ciudadano extranjero que fue detenido, capturado por el delito de acceso carnal abusivo contra menor de 14 años, abusaba de su propia hija, una menor de apenas 11 años, pero también además, gracias a esa labor de investigación, se logró conocer que venía abusando de sus 2 hijastras de 7 y 11 años, quienes hoy residen en Venezuela, pero habían sido abusadas en Colombia. No solamente en una oportunidad, fueron varios episodios mientras convivían en el municipio de Chocontá. Este hombre es un depredador sexual, un hombre que no debe volver a las calles. Estos hechos ya están en manos de la justicia y el acusado tiene medida intramural en centro carcelario. Estoy con el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, quien nos va a ampliar detalles de este caso. Así es, señor gobernador. Efectivamente, en los últimos días se dio con la captura de Luis Manuel Requena Piña, un hombre de 38 años y de nacionalidad extranjera, en el municipio de Suezca. La investigación se originó a partir de una alerta médica registrada en junio de 2025, cuando esta menor de edad ingresó a un centro hospitalario del municipio de Chocontá con laceraciones en sus manos por posible intento de suicidio. De inmediato se activaron los protocolos de protección y judicialización. Luego, bajo la coordinación de la Fiscalía Segunda Seccional de Bogotá, se adelantaron las diligencias investigativas que permitieron recaudar los elementos probatorios necesarios, como valoraciones de medicina legal y entrevistas forenses. Ya con este acervo probatorio, se pudo demostrar ante un juez de control de las garantías para que expidiera orden de captura, señor gobernador. Bueno, y se reitera el llamado de las autoridades a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo a niños, niñas y adolescentes.
Las denuncias pueden realizarse a través de la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o la línea 123 de la Policía Nacional. Y recuerden, desde la Gobernación de Cundinamarca se hace un llamado a los habitantes del departamento para que reporten las situaciones de emergencia a través de la línea 123, la cual funciona a las 24 horas del día con atención efectiva y oportuna. Les informó Aiza Trujillo Laguna. Bueno, ahí escucharon al mismo señor gobernador, dijo de dónde es, de Venezuela. Sí, así de sencillo. ¿Por qué se tiene que decir que extranjero cuando son de Venezuela? Cuando en otro país capturan al de Colombia, así sea todavía sin condenar, sin investigársele, sino por sospecha, de una vez se la mandan hasta la cepa, papá, diciendo un colombiano que delinque, terrorista, delincuente, de una vez la mandan toda. Pero en Colombia, si es el de Venezuela, el venezolano que delinque, que lo vieron matando, que lo vieron chirriteando y de todo, supuestamente chirriteó, supuestamente violó, y es un ciudadano extranjero, ¿no? Las cosas es por su nombre y no es nada contra el venezolano, sino es que las cosas tienen nombre. El de Venezuela es venezolano, el colombiano es colombiano, el panameño es de Panamá. Gracias, Aiza Trujillo Laguna. ¿Sabías que existe la opción de reportar conexiones sospechosas a través de la app EPM, la línea 604-44-44-115 y que es 100% anónima? Denunciar el robo de energía, agua o gas es un acto que protege al vecindario de incendios, fugas y cortes de los servicios de forma inesperada. Creo que es un acto de cuidado porque la modalidad de reportarlo anónimamente nos favorece, ya que protegemos a la comunidad en general, evitamos incidentes mayores, daños en nuestros propios hogares y que hayan líneas como la de EPM donde pueda reportar de manera anónima es algo que motiva más para tener la seguridad y la tranquilidad de no vernos afectados pues también por amenazas u otros incidentes con la misma comunidad que es causante de los delitos. Bueno, y continuamos ahora por la parte internacional. Organización Mundial de la Salud mantiene en estado de emergencia sanitaria a Palestina. Conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos. Realización colectiva de prensa especial con China. G7 condena las recientes medidas de Estados Unidos contra Cuba. Que Venezuela sea libre, soberana e independiente. Rusia y Brasil, oiga, apuestan por un orden mundial policéntrico. Fuerzas armadas rusas derriban casi 400 drones. Sí, porque pues no ni forma que se han puesto a contar uno por uno. General Vladimir Alexeyev sufrió un intento de asesinato. Y esta les va, querida audiencia, muy al estilo de nuestro noticiero Radio Clarín de Colombia. WAFA Palestina. La Organización Mundial de la Salud votó por mantener el estado de emergencia en la situación sanitaria de Palestina. El Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud aprobó el mantenimiento del estado de emergencia sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental. Hispan TV. Comienzan conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos en Omán. Las conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos han comenzado este viernes en Mascate, Cuba. La isla recibe el apoyo internacional. China ratificó el respaldo a Cuba y a la defensa de su soberanía durante los encuentros sostenidos por el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Telesur. El G77 condena las recientes medidas de Estados Unidos contra Cuba. El Grupo de los 77 condenó el jueves el endurecimiento del embargo y del bloqueo impuestos por Estados Unidos a Cuba, así como la amenaza de sanciones contra los países que suministran combustible a la isla. Telesur. Delcy Rodríguez. Que Venezuela sea libre, soberana e independiente. Debemos superar nuestra diferencia a través de relaciones armónicas y de convivencia democrática, declaró Delcy Rodríguez, subrayando la consolidación de la paz nacional. Sputnik. Rusia y Brasil apuestan por un orden mundial policéntrico, señala el primer ministro de Rusia. Rusia y Brasil abogan por la creación de un orden mundial policéntrico, basado en el respeto a la soberanía y al derecho de cada nación a determinar su propio destino. Sputnik. Las Fuerzas Armadas rusas derriban casi 400 drones y destruyen un sistema de misiles antiaéreos ucranianos en el último día. En la última jornada, la defensa antiaérea rusa interceptó 9 proyectiles del sistema HIMARS, una bomba guiada y derribó 381 drones. Rusia.
El general Vladimir Alexeev sufrió un intento de asesinato en Moscú. Un intento de asesinato contra el teniente general del Ministerio de Defensa ruso, Vladimir Alexeyev, ocurrió en el noroeste de Moscú. Fue hospitalizado, según Svetlana Petrenko, portavoz del Comité de Investigación de Rusia. Fin de las noticias, gracias. Así pues que las conversaciones entre Moscú y Estados Unidos comienzan a reanudarse. Vamos a ver qué dicen pues desde la otra parte, vamos a ver los aupadores de la guerra a qué se las juegan en estos momentos, porque pues una cosa es aupar la violencia a la guerra, pero otra cosa es tener que sufrirla y sobre todo si vais les toca hacer de trinchera, papá. Sí, porque a usted que le gusta que haya violencia no es capaz de ir ahí a coger el fusil, y mucho menos que lo coloquen de trinchera. Por eso vamos a jugárnosla por la paz. ¿Sabías que existe la opción de reportar conexiones sospechosas a través de la app EPM, la línea 604-44-44-115 y que es 100% anónima? Denunciar el robo de energía, agua o gas es un acto que protege al vecindario de incendios, fugas y cortes de los servicios de forma inesperada. Creo que es un acto de cuidado porque la modalidad de reportarlo anónimamente nos favorece, ya que protegemos a la comunidad en general, evitamos incidentes mayores, daños en nuestros propios hogares y que hayan líneas como la de EPM donde pueda reportar de manera anónima es algo que motiva más para tener la seguridad y la tranquilidad de no vernos afectados pues también por amenazas u otros incidentes con la misma comunidad que es causante de los delitos. Y nos regresamos ahora, no, nos vamos ahora para el país de los sueños, ese que desvela tantos, sí, la USA, el atropellador, el excluyente norteamericano, que lo golpea, que lo exporta como un delincuente, sí, ese. Pero resulta que allá el mismo pueblo estadounidense está en protestas por toda parte, de norte a sur, de occidente a oriente y viceversa, contra el imperialismo norteamericano, precisamente por los atropellos contra los migrantes. Fíjese, es más, el mismo pueblo raizal estadounidense que se moviliza contra el Trump que los mismos migrantes, porque los migrantes todavía con esa mente de esclavo, pocos se levantan a golpear a su amo. Qué tristeza. Sin embargo, vamos a ver unas partecitas, o una partecita nada más. Oiga, aquí entre nos, no por mal humor ni nada de esas vainas. Observen cuando les esté mostrando ese video. Los pavimentos tan lindos de las calles allá en USA. Me quedo en mi querida Locumbia, papá. Sí, señores. Y esto es contra la policía esa, contra la tal ICE, pero yo estoy en Colombia, ICE. Ahí veían la parte de lo lindo de las calles en USA, mi querido pueblo colombiano. Esas son las calles. Y como si fuera poco en USA, el día 3 de este mes, o sea, apenas hace 4 días, esos grandes medios de desinformación que nunca le informan lo que Radio Clarín de Colombia le informa, y Clarín de Colombia le informa, lo mantiene a usted informado y sobre todo formado hacia la emancipación de los pueblos. 2 voceros de esos 2 grandes medios se fueron corriendo raudos para USA. ¡Ja! Yo creo que ahí sí pagaron hasta de su propio bolsillo, que van a pagar, ellos van de cachete, pero corrieron a USA porque entonces allí iba a quedar prisionero, ¿saben quién? Gustavo Francisco Petrurrego. Era lo que pensaban los malandrines de los grandes medios de la desinformación el día 3 de febrero, y por eso desde el 1, desde el 2 y desde mucho antes comenzaron a cortar cuentas, que se agota el tiempo de la gran entrevista. No, ellos no lo decían era con morbo, pensando era que se allegaba el tiempo, la hora cero, para colocarle grilletes en las manos y en los pies al presidente soberano democráticamente elegido en Colombia, Gustavo Francisco Petrurrego, y por eso corrieron. Pero cuando se dieron cuenta que el Trump besa, abraza a Petro y lo trata con respeto, estos se desmotivaron, ya no les importaban las ruedas de prensa, y así fue que a la rueda de prensa convocada en la Embajada de Colombia en Estados Unidos, apenas los pescaron por ahí, pero una colega de esas que no tienen rubor en la cara, que sí hablan las cosas,
que sí dicen las cosas, póngale pues cuidado como los abordó. ¿Y qué respondieron? Oiga, no, pues es que nos ensordecieron con las respuestas tan justas. Oiga. Bueno, una pregunta para los de Caracol y RCN, ¿por qué no fueron a la embajada a entrevistar a la gente? Muy bien, pero era a las 9 y allá estábamos. Todo el grupo que apoyó al gobierno. A ver si algún día dicen la verdad, porque siempre mienten. Aquí están. Los vieron. No se lo mandó decir, se los dijo. Es que esa es la verdad. Si es periodista, si es comunicador, cuenten la verdad, no desinformen al pueblo. Ahí se vio, no tenían nada que contar, porque a ellos no les importa contar lo que va en bien del pueblo. Por eso no tenían nada que contar. Pero si hubiera sido que el malandrón del Trump, el imperialismo norteamericano, apresa a Petro ese día, vea, desde el 3 hasta hoy, vea, ahí tendríamos novela al desayuno, al almuerzo, a la comida, al chacachaca y todas esas vainas, padrecito, a todo momento. Pero no tuvieron nada que decir. Buena esa por la colega que se los dijo en castellano castizo. Bueno, seguimos ahora por Colombia, mejor. Hablemos de Colombia. Petro y el trompudo. Ahora, ir por los capos, dijo Petro, por los capos de capos en Colombia, que ya lo están notando ustedes. Pero cuando no golpean, entonces dicen que es que se le está cahueteando a los terroristas, a los guerrilleros y a tal. Pero si se golpean, entonces ya invocan también derechos humanos. No, pues vas en serio. Estados Unidos o Ecuador son los responsables. Esto de la cuestión arancelaria que se da con Ecuador. Crecimos en las exportaciones y es lo que nos interesa. ¿Y sabes sobre qué rubro? Ya se los digo. 5.000 campesinos por la sustitución voluntaria. Ya sabe de qué, ¿no? Sin embargo, escuchen ahorita. El amor eficaz. Óigalo pues, muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. RTBC, reunión entre el presidente Petro y Trump, se reabre el canal directo hablando sobre lucha contra el narcotráfico, Venezuela y energía. El presidente Gustavo Petro contó detalles de su reunión con Donald Trump en Washington y sostuvo que el encuentro se dio entre administraciones con posiciones diversas dentro de cada gobierno. Presidente Petro le pidió a Trump ir por los capos del narcotráfico. La primera línea vive en Dubái, en Madrid, en Miami. En una rueda de prensa ofrecida este martes, el presidente Gustavo Petro aseguró que en su conversación con Donald Trump, planteó que la lucha contra el narcotráfico debe operar en dos frentes: reactivar economías de frontera para quitarle base social a la coca y perseguir con cooperación internacional a los jefes que controlan el negocio desde fuera de Colombia. Juan Trump y el presidente de Colombia se reúnen tras meses de tensiones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, describieron su conversación a puerta cerrada, de casi 2 horas, en la Casa Blanca el martes como amistosa, señalando un posible acercamiento tras meses de tensión entre ambos países. Tuve una reunión muy buena, dijo Trump a los reporteros en el despacho Oval, Vista Raya. 3 laboratorios de cocaína bombardeados en Nariño. Estados Unidos o Ecuador son los responsables. Desde Washington, tras su primera reunión con Donald Trump, este martes, el presidente Gustavo Petro afirmó que hay decenas de muertos calcinados en la frontera con Ecuador. Raya recorrió la región y recogió testimonios que aseguran que esas muertes son producto de 3 explosiones en zona rural de Nariño, que serían el resultado de operaciones secretas de los Estados Unidos. Presidente Gustavo Petro: crecimos las exportaciones en lo que nos interesa, sube la exportación de automóviles, creo que Colombia será potencia exportadora de vehículos eléctricos. Le solicito a industriales y agricultura dejar de usar el carbón y el diésel, pásense a la energía solar por favor. Agencia de Medios, Morales, Cauca. 5.000 campesinos le dicen al gobierno que están listos para iniciar la sustitución voluntaria. Esta propuesta se dio en una masiva reunión de campesinos, adelantada en el sector de la Unión Jatillo del Consejo Comunitario La Fortaleza. Colombia informa. Camilo Torres Restrepo, el amor eficaz. Un día como hoy, 3 de febrero de 1929, nació Camilo Torres Restrepo, figura clave de las luchas populares y revolucionarias de América Latina. Resumen latinoamericano. Pueblo colombiano se moviliza en defensa de la soberanía y la gestión de Petro. Miles de colombianos se movilizaron este martes en todas las plazas Bolívar,
con el fin de hacer una cadena de afectos por la soberanía, la democracia, el salario virtual y las garantías mínimas de la participación democrática. Fin de las noticias. Gracias. Ahí tenían, pues, querida audiencia, esta es nuestra otra emisión. Y así que no se nos pierda, nos estaremos viendo en una próxima. No se nos pierdan muchas, pero muchas felicidades. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.